¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. Hoy vamos a realizar un análisis detallado y minucioso de uno de los textos más poéticos, misteriosos y francamente revolucionarios de toda la literatura antigua. Así es. Estamos hablando del libro de Apocalipsis, específicamente el capítulo 21. Exacto. Desde el versículo 22 hasta el 27 para ser precisos. Y, para cualquier persona que escuche la palabra apocalipsis, es muy común que la mente salte de inmediato a imágenes de destrucción catastrófica. Claro, a caos global. Todo en fuego y asteroides cayendo. Pero el texto que tenemos hoy frente a nosotros hace exactamente lo contrario. Fíjate que esa es una distinción fundamental para empezar. A menudo, el peso del cine o de las interpretaciones populares oscurece la verdadera culminación de este texto. Por eso lo que tenemos sobre la mesa de trabajo hoy es una pila exhaustiva de fuentes. Hay de todo aquí. Sí, veo estudios de exégesis bíblica, artículos de contexto histórico del Imperio Romano. También hay análisis teológicos y reflexiones devocionales muy agudas. El mandato para esta inversión es desglosar el texto casi palabra por palabra. Vamos a explorar la historia, el entramado teológico y algo que sé que te encanta, los matices lingüísticos precisos en el griego original. Es que esos matices hacen que estos 6 versículos sean considerados una obra maestra. Literariamente hablando, claro. Totalmente de acuerdo. La misión de hoy es desempacar esta visión específica conocida como la Nueva Jerusalén y descubrir cómo este documento, escrito hace casi 2 milenios en una colonia penal romana en la isla de Patmos, una situación bastante precaria, por cierto. Muy precaria, pero aún así ofrece revelaciones sorprendentes. Nuestras fuentes indican que aborda desde la redención de la cultura humana y la naturaleza de la presencia divina hasta la erradicación total del miedo. Es un programa bastante ambicioso. Lo es. Así que muy bien, vamos a desempacar esto. Para que nuestra audiencia tenga el terreno claro, hay que establecer el contexto inmediato. Revisando los apuntes de investigación, nos encontramos en el clímax de toda la historia bíblica. El clímax absoluto, sí. El autor, conocido como Juan, describe una ciudad que desciende del cielo. Pero no es una ciudad normal. Está estructurada como un cubo perfecto, preparada como una novia. ¿Cuál es la importancia de esa geometría antes de entrar al versículo 22? Esa geometría es la clave de todo el pasaje. Una ciudad con forma de cubo perfecto no es un detalle arquitectónico accidental. No es algo que el arquitecto decidió a última hora. Para nada. Mira en el antiguo templo de Jerusalén, el lugar santísimo, que era el recinto más sagrado e inaccesible, donde habitaba la presencia misma de Dios. Ese lugar era exactamente un cubo perfecto. ¡Wow! O sea que, al describir toda una megaciudad con esas proporciones, el texto está preparando la mente del lector del siglo I para un mensaje monumental. Exactamente. Les está diciendo que la ciudad entera, en toda su inmensa extensión, es ahora el lugar santísimo. Es el espacio definitivo donde las dimensiones del cielo y la tierra que antes estaban separadas, finalmente se fusionan por completo. Y es justo ahí cuando la audiencia original probablemente estaba al borde del asiento esperando la descripción de un edificio majestuoso en el centro de esta metrópoli sagrada, que llega al versículo 22. Y lanza lo que los historiadores en nuestras fuentes describen como un verdadero shock cultural. Un terremoto teológico. El texto dice, no vi en ella templo. Y hay un ensayo sociológico en nuestra pila de investigación que me llamó muchísimo la atención sobre esto. El que habla de la mentalidad de la época. Ese mismo. Argumenta que esta simple frase era literalmente inconcebible para la gente de ese tiempo. Es como si alguien escribiera el diseño de un nuevo y monumental estadio de fútbol y con total naturalidad dijera que decidieron no ponerle una cancha. Esa es una excelente manera de visualizar la disonancia cognitiva que causó. Porque para una persona judía del siglo I, la afirmación "no vi ningún templo" representaba un quiebre teológico escandaloso. Era impensable. Es que en el mundo antiguo, el templo no era un simple centro comunitario para reunirse los fines de semana. Era el eje cósmico del universo. Era el centro de todo, literalmente. ¿De todo? Era el centro económico donde funcionaban los bancos, el centro político, y lo más importante, la única intersección autorizada entre el cielo y la tierra. Era el lugar exclusivo donde habitaba la presencia manifiesta de la divinidad, la Shekinah. Claro. Entonces, decir que no hay templo en la ciudad de Dios sonaba en la superficie a una blasfemia. O a que la ciudad estaba incompleta. Exacto. Pero la razón que ofrece el texto para esta ausencia es lo que le da sentido a todo. Porque continúa diciendo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. Es decir, la estructura física de piedra desaparece. Pero no porque la religión haya sido abolida, sino por algo mucho más inmenso. Lo fascinante aquí es que la ausencia del edificio significa en realidad que su propósito original se ha cumplido de manera absoluta. Totalmente. A lo largo de la historia bíblica, desde el tabernáculo en el desierto hasta el majestuoso templo de Salomón, estos espacios funcionaban como mediadores. Había barreras físicas, ¿no? Muchísimas. Había velos gruesos, había patios que segregaban a las personas según su origen étnico o su género, y había una casta de sacerdotes que servían de intermediarios obligatorios. No cualquiera podía simplemente entrar. Imposible. Por eso el mensaje central que los teólogos resaltan en este versículo
es el fin absoluto de la religión medieva. El mediador estructural de piedra y oro se vuelve obsoleto. Porque la presencia divina ahora es inmediata, total y no está contenida tras un velo. Es como una democratización radical del acceso a lo sagrado. Es una excelente forma de ponerlo. Democratización radical. Y además hay un detalle en esa misma frase que los artículos exegéticos subrayan con mucha intensidad. El texto agrupa a el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Ah, sí, la cristología de esa frase. Exacto. Se equiparan ambas figuras en el mismo nivel de reverencia. El Cordero, que es la representación de Cristo sacrificado a lo largo del libro, es elevado a un estatus donde comparte la función de ser el templo. Entiendo que esto es una declaración cristológica de altísimo nivel. La comunión ya no ocurre visitando un código postal específico en Medio Oriente, Sino existiendo dentro de una relación directa con la divinidad, donde el Creador y el Cordero Redentor son el entorno mismo. y esto nos enlaza de forma fascinante con el siguiente asombro cósmico del texto. Porque si no hay un edificio que sirva de centro, la pregunta lógica es, ¿cómo funciona el ecosistema de esta ciudad? Y el versículo 23 aborda precisamente esto, hablando de sus fuentes de energía. Leamos lo que dicen las fuentes sobre el versículo 23. Dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Esto plantea una independencia completa del cosmos físico tal como lo experimenta la humanidad. Completamente. Si usamos una analogía moderna, es muy común observar cómo la sociedad actual busca desesperadamente diferentes fuentes de luz para guiar su existencia. Validación, éxito financiero, estatus. Exacto, soles artificiales que inevitablemente terminan apagándose o dejando a la gente a oscuras. Pero aquí, el texto describe una fuente inagotable. ¿Qué nos dicen los estudios teológicos sobre esta sustitución del sol y la luna? Bueno, el análisis teológico de nuestras fuentes traza una línea directa hasta las primeras páginas del Génesis. En el cuarto día de la creación, el relato bíblico establece que el sol y la luna fueron creados para gobernar sobre el día y la noche. Para marcar el tiempo humano, básicamente. Exacto. En esta nueva creación que observa Juan, el tiempo de los luminares creados ha terminado. Son reemplazados por la luz del Creador mismo. Además, los exégetas señalan que esto cumple al pie de la letra una profecía monumental de Isaías 60. La que habla de que el sol ya no será necesario. Esa misma. Isaías anticipó un tiempo donde el sol no serviría más de luz para el día, sino que la divinidad sería una luz perpetua. El Apocalipsis toma esa poesía profética y la materializa como la realidad de la Nueva Jerusalén. Y revisando los apuntes lingüísticos que nos compartieron para este análisis, noté que hacen mucho énfasis en dos palabras griegas específicas, palabras que describen cómo interactúan el Dios Todopoderoso y el Cordero para generar esta iluminación. Así, esos detalles lingüísticos son verdaderamente deslumbrantes. El texto original menciona que la gloria de Dios ilumina la ciudad. La palabra griega utilizada es doxa. Doxa. ¿Y qué implica exactamente en este contexto? En este contexto, doxa representa el peso, la majestad infinita. Es la fuente de energía o luz permanente y esencial de la deidad. Ok, esa es la fuente primaria. Pero la segunda parte de la frase dice que el Cordero es su lumbrera o lámpara. La palabra allí es lignos. Lignos. Entonces tenemos doxa y lignos. Exacto. Y esto crea una imagen conceptual de una belleza inmensa. Dios es la fuente inagotable y abrumadora de la energía lumínica. Y el Cordero funciona como la lámpara, el vehículo o el prisma a través del cual esa gloria infinita se manifiesta. Para que no sea destructiva, supongo. Precisamente. Se enfoca y se vuelve accesible para los habitantes, sin consumirlos. ¡Wow! Es una forma de tomar esa famosa declaración de Jesús en los textos evangélicos de «Yo soy la luz del mundo» y expandirla a una escala cósmica literal. Ya no es solo una metáfora moral, es el pilar físico del nuevo universo. Ahora, sabiendo quién es la luz, la pregunta natural es ¿quiénes están caminando bajo esa luz? Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque rompe todos los estereotipos. Totalmente. Existe esta imagen muy arraigada en la cultura popular donde la eternidad consiste en sentarse en una nube blanca, tocar una arpa dorada de forma ininterrumpida y básicamente aburrirse por los siglos de los siglos. Una visión bastante tediosa. Muy tediosa. Sin embargo, los versículos 24 y 26 de nuestro análisis destruyen ese mito por completo, ¿verdad? Lo hacen trizas, para ser exactos. Las fuentes que hemos revisado enfatizan que la visión de Juan presenta una eternidad de inmensa actividad y diversidad. El versículo 24 establece: las naciones caminarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria a ella. Detengámonos en la primera frase. El texto usa el término griego ta ethne, que se traduce como las naciones, y esto es crucial. A lo largo de mucha literatura bíblica, las naciones gentiles suelen representar a los pueblos alienados o en franca oposición a Dios. Los enemigos históricos, básicamente. Exacto. Que ahora se describa a todas las etnias caminando juntas en la luz de la ciudad es la declaración máxima de una salvación de alcance verdaderamente universal. Y el segundo grupo mencionado son los reyes de la tierra. Varios de los artículos literarios en nuestra pilla de fuentes señalan esto como el gran giro argumental del Apocalipsis. Es un patrón literario magistral que los analistas destacan con mucho entusiasmo, porque cualquiera que haya leído los capítulos anteriores tiene una imagen muy sombría de estos personajes. Eran los villanos. Si retrocedemos a los capítulos 17 y 18, esos mismos reyes de la tierra son los antagonistas principales. Se les describe aliados con el imperio opresor simbólicamente llamado Babilonia, Estaban embriagados con el poder corrupto. enriqueciéndose mediante la injusticia y en guerra declarada contra el Cordero. Ver a estos reyes ahora en el capítulo 21, entrando pacíficamente a la Nueva Jerusalén, redimidos y aportando valor, es un testimonio asombroso sobre la capacidad de transformación y gracia.
El juicio no consistió en aniquilar su humanidad. No, consistió en purificar sus lealtades. Y eso nos lleva a debatir qué significa exactamente que estos reyes y las naciones traigan su gloria y honor a la ciudad. Porque la idea tradicional asume que al final de los tiempos, todo rastro de la civilización humana es simplemente incinerado y borrado del mapa. Una tabla rasa cósmica. Exacto. Pero las investigaciones teológicas que estamos revisando sugieren lo contrario. Sugieren que la diversidad cultural, el arte humano, los descubrimientos científicos, si fueron forjados en verdad y belleza, son purificados y tienen un lugar en la eternidad. Es como si aquel mandato primigenio del Génesis de cultivar la tierra y desarrollar la creación finalmente llegara a su cumbre espectacular. Sí, si conectamos esto con el panorama general, es uno de los aportes más esperanzadores de este pasaje. La redención no implica una amnesia cultural ni el borrado de las identidades únicas de los pueblos. Significa que lo que la humanidad ha construido con excelencia, despojado de la explotación, el orgullo o la idolatría, sobrevive y es presentado como una ofrenda. Esto nos habla de una civilización eterna, que es vibrante, creativa y en constante desarrollo, dedicada a explorar y glorificar a su creador con los mejores frutos del intelecto y el esfuerzo humano. No me suena nada estar sentado en una nube aburrido. Para nada. Ahora bien, para que una metrópolis global de esa magnitud funcione y prospere, necesita una infraestructura de paz. Una muy sólida. Y avisando un análisis histórico que tenemos sobre la mesa, hay un detalle urbano en el versículo 25 que parece menor, pero al que el autor del ensayo le da una importancia colosal. Sobre las puertas de la ciudad, ¿cierto? Exacto. El texto dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. En el mundo moderno de edificios de cristal y ciudades abiertas, esto podría no sonar impresionante. Hoy en día damos por sentada la seguridad estructural. Pero en un contexto histórico antiguo, dejar las puertas abiertas al anochecer era prácticamente un suicidio. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre por qué el texto hace esta afirmación tan audaz? El contexto histórico minucioso lo cambia todo aquí. En la antigüedad clásica, las murallas y las puertas masivas eran la única línea divisoria entre la supervivencia de la civilización y la aniquilación a manos de la barbarie. Eran esenciales para seguir vivos. Y la regla de oro del urbanismo antiguo era que, sin excepción, las puertas de la ciudad se cerraban herméticamente al caer el sol. La palabra utilizada para noche, nuktos, implicaba la llegada del terror. Claro, porque era el momento de mayor vulnerabilidad. Ante ejércitos invasores, bandas de saqueadores o simplemente depredadores salvajes. Por lo tanto, proclamar que las puertas de una capital jamás se cerrarán es, en el lenguaje del siglo I, la declaración de victoria militar y seguridad más rotunda imaginable. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es decir, si las puertas están abiertas de par en par, es porque no existe absolutamente nada en el exterior que represente una amenaza. Exacto. Ningún enemigo acechando. Y el texto da la justificación teológica de esta seguridad extrema al añadir, pues allí no habrá noche. Una frase poética pero profunda. Aquí, el análisis de los eruditos nos pide leer en dos niveles. A nivel literal, en este nuevo cosmos, iluminado por la divinidad, no existen ciclos astronómicos de oscuridad. No hay una puesta de sol literal. Pero a nivel simbólico, que es el lenguaje principal de este libro, la noche siempre ha representado en la tradición bíblica el dominio del mal, el engaño, las tinieblas espirituales y el peligro. Afirmar que la noche ha dejado de existir es confirmar que el mal ha sido erradicado del tejido mismo de la realidad. ¡Qué maravilla! Entonces, cuando los comentaristas concluyen sobre este punto, sugieren que unas puertas siempre abiertas equivalen al fin de la hipervigilancia humana. Es una curación psicológica profunda. Es la curación del trauma colectivo, el fin de la ansiedad por lo que acechan las sombras. Además, a nivel devocional representa una hospitalidad ininterrumpida. Nunca hay un letrero de cerrado para acceder a la presencia divina. Siempre son bienvenidos. Sin embargo, justo cuando parece que todo es inclusión absoluta y puertas sin cerrojos, el texto presenta un giro brusco. El versículo 27, el último de nuestro análisis de hoy, establece un límite ético inquebrantable. Así es. Es una paradoja fascinante que las fuentes abordan con mucho cuidado. Las puertas están perpetuamente abiertas para todas las naciones, pero el ecosistema interno está ferozmente protegido. El versículo lee: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Las fuentes hacen un desglose lingüístico minucioso de las tres cosas que quedan categóricamente excluidas. Me gustaría que desgranáramos esos tres términos griegos empezando por lo inmundo. Por supuesto, el primer término es koinon, que se traduce como inmundo. Los especialistas en nuestras fuentes aclaran que esto no tiene absolutamente nada que ver con suciedad física o una falta de higiene. ¿No es alguien que no se lavó las manos? Para nada. Se refiere a lo profano en un sentido ético y ceremonial. Es aquello que banaliza lo sagrado, la impureza moral que corrompe las relaciones y degrada el valor de la vida. Queda fuera. Y el segundo concepto que las fuentes subrayan es la abominación. ¿Cómo se entiende esto en el marco histórico de este libro específico? El término original allí es delugma. En la extensa red de referencias cruzadas del Apocalipsis y del Antiguo Testamento, esta palabra es casi un sinónimo técnico de la idolatría y sus prácticas deshumanizantes. Hay que recordar el contexto del Imperio Romano, aquí. Fundamental. En los capítulos centrales del libro se describe al imperio corrupto sosteniendo una copa llena de abominaciones. Simboliza los sistemas opresivos, la explotación humana justificada por falsos dioses y la adoración del poder o el dinero por encima de la justicia. Todo sistema que triture al ser humano es un delugma. Una barrera ética contundente, lo cual nos deja con el tercer término excluido de la ciudad, que es la mentira. Que en griego es pseudos.
Esto abarca mucho más que decir una falsedad cotidiana en una conversación. No es una mentira piadosa. No. Representa el engaño estructural, la manipulación de la realidad, la propaganda que sostiene los sistemas injustos que mencionamos antes. Es la antítesis absoluta de la naturaleza de un Dios de verdad. Así que Koinon, Delugma y Pseudos forman una tríada que resume todo el espectro del mal humano y espiritual. Pero al leer ese estándar ético de perfección, surge una pregunta lógica y bastante abrumadora para cualquier lector. Si la historia de la humanidad, en todos sus niveles, está profundamente manchada por la impureza, la idolatría y el engaño, ¿quién podría siquiera cruzar esas puertas abiertas? Pareciera que la ciudad se quedaría vacía. Exacto. El texto mismo parece anticipar esta crisis, porque no concluye diciendo, entrarán los que alcanzaron la perfección moral por su propio esfuerzo. La resolución está en la frase final, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y ese es el núcleo del mensaje de gracia que los comentaristas resaltan una y otra vez. La entrada a esta ciudad no funciona como un premio al mérito o una recompensa para personas impecables. Estar en el libro de la vida del Cordero es una metáfora profunda sobre pertenecer a una redención que no fue ganada, sino otorgada. Habla de aquellos cuyas vidas han sido perdonadas y transformadas por el sacrificio de Cristo. Y si conectamos esto con el panorama general, la exclusión estricta de la inmundicia y la mentira no es un acto de crueldad divina o intolerancia arbitraria. Es la máxima expresión de amor protector hacia los habitantes de la ciudad. Porque si se permitiera que el engaño o la explotación cruzaran esas puertas, la Nueva Jerusalén dejaría de ser un paraíso. Volvería a llenarse del dolor, la opresión y la muerte que caracterizaron a la antigua creación, y el propósito entero se perdería. Es la garantía definitiva de que el mal y el sufrimiento jamás volverán a colonizar la experiencia de la humanidad. Es un final profundamente reconfortante. Sin duda alguna. Ahora, para ir aterrizando todo este análisis minucioso, hay que responder a la pregunta pragmática de por qué importa escudriñar un texto visionario tan antiguo hoy en día. Según nuestra bibliografía, esta visión escatológica está diseñada para moldear profundamente nuestra ética en el presente. No es solo mirar al futuro, es cómo vivimos hoy. Exacto. Nos ofrece una lente completamente nueva para valorar el trabajo diario y la cultura, sabiendo que el arte y el esfuerzo humano enfocados en la verdad tienen un peso eterno. Y sobre todo nos inyecta una esperanza radical que nos permite caminar en la luz en medio de las oscuridades actuales. Es un ancla invaluable para el presente. Y fíjate que, revisando detenidamente los análisis sociales dentro de las fuentes que trajimos hoy, hay un autor en particular que plantea una pregunta increíblemente provocativa, basándose en este texto. A ver, cuéntanos, ¿qué dice? Celestial, caracterizada por unas puertas que jamás se cierran al terminar el día, es el símbolo supremo de la absoluta falta de miedo y de una política de hospitalidad ininterrumpida. Una ciudad abierta al 100%. ¿Sí? Y el autor utiliza esta imagen bíblica para cuestionar la dirección de muchas sociedades modernas. El planteamiento es este. Si el destino final y perfecto de la humanidad redimida es un espacio sin barreras defensivas impulsadas por el temor, ¿cómo se justifica que el mundo contemporáneo esté tan enfocado en dinámicas de atrincheramiento, en la construcción de muros divisorios y fronteras cerradas basadas en la sospecha y el miedo al otro? Es un debate fascinante que propone la fuente. Utiliza un texto sobre el destino final para auditar cómo las comunidades actuales eligen encarnar o rechazar esa política de hospitalidad radical frente al miedo en el presente. Definitivamente deja a cualquiera reflexionando sobre los sistemas que construimos hoy. Pone la teología a dialogar directamente con la sociología moderna. Ha sido un recorrido espectacular a través de la arquitectura y la teología de esta ciudad descrita en Apocalipsis. Quiero agradecer el inmenso rigor para desentrañar el contexto histórico y los matices del griego antiguo que nos han permitido ver mucho más allá de las interpretaciones superficiales. Ha sido un placer sumergirnos en esta exploración minuciosa. Para cualquier persona fascinada por la historia, la cultura o la teología, este es el inmenso valor de mirar debajo de la superficie y someter los textos antiguos a un escrutinio detallado. Hay universos enteros de significado esperando ser redescubiertos. Hasta nuestra próxima exploración profunda, que la curiosidad siga guiando el camino. Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.